A veces, lo más desgastante no es el peso de la prueba, sino la sensación de no tener con quién compartirla. No porque falten personas a tu alrededor, sino porque pocas son capaces de mirar más allá de tus palabras y entender los silencios que estás cargando. Con el tiempo, aprendes a no explicar, a no pedir, a no mostrar demasiado. Te acostumbras a vivir con una especie de nudo en el alma, sabiendo que, aunque lo intentes, nadie sabrá realmente lo que estás sintiendo por dentro. Y eso, con el paso de los días, comienza a doler más que el propio problema, porque te das cuenta de que no se trata solo de lo que estás atravesando, sino del aislamiento emocional que esa lucha provoca. El alma grita, pero la voz no sale. El corazón se agota, pero los pies siguen caminando. Sigues orando, sigues creyendo, sigues respondiendo con fe cuando te preguntan, pero en lo íntimo, sientes que estás al borde de algo que ni tú sabes nombrar. Tal vez tú, que estás escuchando esto ahora, entiendes muy bien ese tipo de soledad. No la que viene de estar físicamente solo, sino la que surge cuando estás rodeado de gente y, aún así, te sientes invisible. Tus lágrimas ya no buscan testigos, porque aprendiste que pocos sabrán qué hacer con ellas. Has caminado entre sonrisas prestadas, entre abrazos que no te tocaron de verdad, entre oraciones que tú mismo no sabes si siguen subiendo. Y sin darte cuenta, fuiste dejando de hablar, incluso con Dios. Pero hay una verdad que hoy necesita abrazarte por dentro. No estás olvidado, no estás solo, no estás sin refugio. El silencio que te rodea no es un eco de abandono, es una señal de que has llegado a un lugar donde solo Dios puede entrar. Porque hay dolores que ni la familia, ni los amigos, ni la iglesia sabrán cargar contigo. Pero hay un Dios que no necesita que expliques nada para sostenerlo todo. Él ve tu alma incluso cuando tú ya no sabes cómo expresarla. Y en ese momento, donde nadie más puede alcanzarte, Él te sostiene. Este mensaje no llega por casualidad. Viene como un susurro de consuelo, como una mano en medio de la oscuridad. Y quiero que sepas que aunque estés cansado de palabras, aún hay espacio para que tu corazón descanse. No necesitas tener todas las respuestas, ni mostrar una fe perfecta. Solo necesitas permitirte ser sostenido. Permitir que por un instante alguien hable a tu alma sin juzgarla. Y ese alguien es Dios. Mientras avanzamos juntos en este camino de palabras, te invito a dejar una pequeña huella en los comentarios. No necesitas contar toda tu historia, solo escribe, Él me sostiene. Porque a veces, esa simple declaración es suficiente para que el cielo se acerque. Es tu manera de decir, sigo aquí. Y eso, amado corazón, ya es un milagro. Hay batallas que se libran en el silencio del alma, mientras por fuera todo parece estar en orden. Sigues sirviendo, sigues orando, sigues mostrando una sonrisa cuando alguien te pregunta cómo estás. Pero lo que nadie sabe es que cada mañana te cuesta levantarte, no por falta de fe, sino por el peso acumulado de tantas cargas no compartidas. Has aprendido a caminar con el alma cansada y aún así te exiges mantenerte firme, porque sientes que no puedes fallar. El problema es que mientras más tiempo pasa, más te desconectas de ti mismo. Ya no recuerdas cuándo fue la última vez que oraste sin esfuerzo, que adoraste sin sentir el corazón apretado. El servicio que antes te llenaba, ahora se ha vuelto rutina, no porque hayas perdido el amor por Dios, sino porque te has perdido un poco a ti en el camino. Y ese es un dolor que pocos comprenden, el de estar sirviendo a un Dios al que amas, mientras dentro de ti hay una tormenta que no sabes cómo calmar. Quizás lo que más duele no es el cansancio físico, sino la falta de comprensión espiritual. Has intentado compartir tu lucha, pero las respuestas que recibiste fueron frases hechas, correcciones piadosas o silencios incómodos, y entonces aprendiste a callar, a llevar tu carga solo, a hablar con Dios en pensamientos que ya ni siquiera se traducen en palabras, porque a veces ni tú mismo entiendes exactamente lo que te está pasando. Ese agotamiento profundo, esa tristeza sin forma, ese silencio lleno de preguntas,
no es señal de debilidad espiritual. Es señal de que tu alma está pidiendo descanso, de que necesitas ser escuchado, no evaluado, abrazado, no corregido. Y si hoy sientes que ya no puedes seguir fingiendo que todo está bien, quiero que sepas que no estás solo. Hay un lugar seguro para tu alma. Y no está en cumplir expectativas humanas, sino en descansar en la verdad de que Dios no te exige perfección, solo sinceridad. Él no se aleja porque estés cansado. Al contrario, se acerca más, porque solo un corazón rendido puede ser realmente sostenido. Y ese puede ser tu mayor acto de fe hoy, admitir que no tienes fuerzas, pero aún así te aferras. Porque el cielo no busca a los que aparentan estar bien, busca a los que, aún rotos, siguen diciendo, aquí estoy, Señor. Y si este mensaje está tocando tu alma, puedes escribir en los comentarios, aunque cansado, sigo creyendo, porque incluso el susurro más débil, cuando nace del alma, mueve el corazón de Dios. Cuando ya no te quedan palabras y sientes que hasta tu fe se tambalea, hay una escena en las Escrituras que se convierte en un espejo silencioso, el Getsemaní. Allí Jesús no predicaba, no sanaba, no multiplicaba pan. Solo estaba quebrantado. A punto de enfrentar la cruz, el Hijo de Dios llevó su humanidad hasta el extremo, y en ese momento de profunda angustia, pidió algo que a veces nos cuesta reconocer que también necesitamos: compañía. No fue un milagro lo que pidió, no fue fuerza lo que clamó, fue que alguien estuviera cerca. Quedaos aquí y velad conmigo, les dijo a sus amigos más íntimos, pero ellos no entendieron, se quedaron dormidos, y Jesús, en la noche más oscura de su alma, enfrentó su dolor sin que nadie a su alrededor pudiera acompañarlo como él anhelaba. No porque no lo amaran, sino porque ese tipo de dolor es demasiado profundo como para ser sostenido por manos humanas. Esa escena resuena en tantos corazones que hoy se sienten incomprendidos. Gente que sigue amando a Dios, que sigue obedeciendo, pero que dentro lleva una cruz invisible. Y cuando intentan explicar lo que sienten, las palabras no alcanzan. Porque hay heridas que no tienen nombre, solo peso. Hay silencios que no piden respuesta, solo presencia. Como Jesús, tú también has buscado compañía. Has deseado que alguien simplemente se siente a tu lado y diga, no entiendo todo lo que sientes, pero aquí estoy. La lección del Getsemaní no es solo sobre la soledad, sino sobre la fidelidad en medio de ella. Jesús no se detuvo porque fue abandonado por sus amigos. Él siguió, y no porque no doliera, sino porque sabía que el Padre lo sostenía, incluso en silencio. Ese mismo Padre que lo acompañó en el huerto, te acompaña ahora. Aunque nadie más entienda lo que llevas dentro, Él sí comprende. Él sí permanece. Él no se duerme. Cuando ya no encuentras a quién contarle tu lucha, cuando tus lágrimas ya no caben en los hombros de los demás, cuando hasta tu oración parece no tener eco, ese puede ser el momento en que Dios, en su forma más íntima, comienza a cargar contigo el peso que te doblega. No con palabras altisonantes ni con promesas inmediatas, sino con esa presencia suave que te recuerda que aún quebrado, aún agotado, aún solo, tú eres sostenido. Y si esta palabra está tocando tu alma, te invito a escribir en los comentarios, Dios, quédate conmigo en mi Getsemaní. Porque reconocer tu soledad ante Él no es señal de derrota. Es un acto de rendición que transforma el dolor en encuentro. Después de contemplar el Getsemaní, nos queda claro que incluso el alma más obediente puede quebrarse en el silencio. Sin embargo, muchas veces no nos permitimos reconocer esa fragilidad. En lugar de aceptar que estamos cansados, colocamos sobre nosotros mismos una armadura de frases aprendidas. Decimos todo está en manos de Dios, yo estoy bien, gracias, o solo es una prueba más, cuando por dentro el alma está extenuada, clamando por un descanso real. Hay un tipo de agotamiento que no se ve en el rostro, pero se nota en el espíritu. Es ese cansancio que viene no solo de las circunstancias difíciles, sino de sostenerse en pie sin poder expresar cuánto pesa seguir creyendo.
Un agotamiento acumulado de años fingiendo fortaleza, porque se piensa que llorar o decir «ya no puedo más» es sinónimo de debilidad. Pero no lo es, porque en la palabra no encontramos un Dios que se ofenda con nuestro quebranto. Encontramos un Padre que se acerca cuando ya no podemos sostener ni las manos. Una mujer me contó una vez que pasó más de 5 años repitiendo que estaba bien, que Dios era bueno, que ella confiaba y lo creía, pero no lo sentía. En el fondo, lo que había era un dolor que no se atrevía a mencionar porque sentía que eso sería una falta de fe, hasta que un día no pudo más. Las palabras se le acabaron, la oración le resultaba imposible, y fue justo ahí, en su silencio, que experimentó algo nuevo. La ternura de Dios en medio del colapso, el abrazo sin juicio, la paz que no pedía explicaciones. Hay un espacio espiritual donde ya no hay fuerzas para orar con palabras, y está bien, porque el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En ese lugar de vulnerabilidad es donde nace lo que podríamos llamar el silencio sagrado. No es resignación, es rendición. Es mirar al cielo sin una oración decorada, solo con los ojos llenos de lágrimas y el corazón expuesto, y saber que eso basta, que eso también es oración, que eso también es fe. Por eso, no te exijas más de lo que tu alma puede dar. Si hoy estás agotado, reconoce ese cansancio. No lo escondas detrás de frases espirituales. No lo disfraces de una fortaleza que te está haciendo daño. Dios no te ama menos por estar cansado. Él no se aleja cuando tu voz se apaga. Al contrario, se acerca más. Y si al leer esto sientes que estás en ese punto límite, comenta con sinceridad: Dios, ya no sé qué decir, pero sigo aquí. Porque hay oraciones que no se dicen con la boca, sino con la permanencia. Y el cielo responde a quienes, aún rotos, siguen eligiendo permanecer. Después de reconocer que el agotamiento puede disfrazarse de fortaleza, nace la necesidad de encontrar un espacio donde no haya máscaras. Un lugar donde podamos ser completamente honestos, sin temor al juicio ni a la incomprensión. Porque hay momentos en los que ni siquiera nosotros logramos entender todo lo que sentimos, pero aún así necesitamos ser escuchados. Y es ahí donde entra el ejercicio espiritual que puede marcar una diferencia profunda. Escribir un salmo personal, como lo hacía David. David no siempre tenía palabras bonitas. A veces sus salmos eran gritos de angustia, otras veces preguntas duras, otras simplemente lágrimas vertidas en letras. Y Dios no solo los aceptó, los preservó. Están en la Biblia como testimonio de que el dolor también es sagrado cuando se entrega en confianza. Por eso, este ejercicio no se trata de componer una poesía, se trata de desahogar el alma, de poner por escrito lo que llevas dentro, aunque no tenga forma clara ni lógica, aunque no sea teológicamente correcto, aunque sea solo un suspiro escrito. Cuando tomas un cuaderno o una hoja en blanco y comienzas a escribir a Dios sin filtros, algo cambia dentro de ti, no porque tus circunstancias se transformen de inmediato, sino porque tu interior empieza a encontrar alivio. La neurociencia nos confirma que verbalizar emociones profundas activa zonas del cerebro relacionadas con la regulación emocional y la resiliencia. Pero más allá de lo científico está lo espiritual. Cuando escribes, Dios lee. Cuando te abres, Él entra. Haz de ese momento un ritual sagrado. No necesitas hora exacta ni entorno perfecto, solo un espacio donde puedas estar a solas con Dios. Escribe con sinceridad. Puedes comenzar así: Padre, hoy no entiendo lo que siento, pero necesito hablar contigo. Luego deja que el alma hable. No censures tu dolor. No maquilles tu oración. Permítete ser humano delante del Creador, porque el que te formó conoce cada rincón de tu ser, incluso los que tú mismo no sabes cómo nombrar. Este tipo de oración escrita no reemplaza la oración hablada, pero muchas veces la completa. Es una forma de dejar un registro espiritual de tu proceso, un diario entre tú y el cielo. Y cuando mires atrás, verás cómo Dios respondió,
incluso cuando tú pensabas que no te estaba escuchando. Cada palabra escrita con fe se convierte en semilla de consuelo. Cada lágrima derramada sobre el papel en símbolo de confianza. Así que hoy, no te guardes más. No calles lo que necesita ser dicho. No finjas lo que necesita ser sanado. Toma tu cuaderno, tu hoja, tu rincón y transforma tu confusión en clamor. Porque aunque nadie te entienda, Dios sí lo hace. Y en el silencio de tu escritura, Él responderá. Si sientes que este ejercicio es para ti, escribe en los comentarios: Señor, este será mi salmo contigo. Cuando abrimos el alma y comenzamos a escribir nuestras propias verdades ante Dios, es inevitable que algunas heridas profundas salgan a la luz. No pocas veces esas heridas han sido causadas precisamente en lugares donde esperábamos encontrar consuelo. La historia que quiero compartir ahora es real. No tiene adornos ni finales fantasiosos, pero guarda una belleza escondida que solo se revela a quienes ya no esperan comprensión de los hombres, sino consuelo del cielo. Ella servía activamente en su iglesia, siempre con una sonrisa, siempre disponible. Era de las que llegaban temprano y salían al final. Todos la admiraban, pero dentro de sí llevaba un cansancio silencioso, no físico, sino espiritual, una mezcla de ansiedad, tristeza y preguntas sin respuesta que, con el tiempo, se volvió insostenible. Una noche, después de años sosteniendo a otros, ella colapsó. Y cuando se atrevió a pedir ayuda, la respuesta fue el juicio. Ora más. Tal vez estás en pecado. No pierdas la fe. Lo que vino después fue el silencio. No el de Dios, sino el de las personas. Quienes decían ser su familia espiritual se alejaron. Nadie preguntó, nadie buscó entender. Se sintió desechada, como una pieza que ya no encajaba en el sistema. Pero fue ahí, en ese abandono profundo, donde comenzó a escuchar algo nuevo. No era una voz alta, no eran versículos gritados desde un púlpito. Era una presencia, silenciosa, firme, que no explicaba, pero acompañaba. Comenzó a notar que, en las madrugadas más solas, su respiración se volvía más lenta al orar en silencio, que su ansiedad disminuía cuando simplemente se sentaba con la Biblia abierta, sin leer, solo estando ahí, que en vez de palabras, lo que sentía era un abrazo interior, como si alguien la rodeara desde dentro. Entonces entendió. Dios no había hablado porque no hacía falta. Su silencio no era ausencia, era sustento. En esos meses, ella no volvió a la iglesia, pero no se alejó de Dios. Al contrario, lo descubrió en una dimensión que jamás había imaginado. Descubrió que la fe no se trata de actividades, sino de encuentros, que a veces las multitudes ciegan, pero la soledad revela, y que cuando todos se van, el que permanece es aquel que nunca tuvo que impresionarse con nuestras fuerzas, porque siempre conoció nuestras lágrimas. Hoy, ella volvió a congregarse, pero lo hace desde otro lugar, ya no para complacer, ya no para encajar, sino como quien conoce el valor de haber sido sostenida en el silencio, porque entendió que Dios no necesita testigos humanos para hacer un milagro. A veces, lo único que Él necesita es el corazón rendido de alguien que, aún en el abandono, se atreve a seguir creyendo. La historia anterior nos recordó que a veces el mayor sostén de Dios no viene con palabras, sino con presencia. Y esa presencia silenciosa también fue la única compañía de Elías cuando, agotado y quebrado, huyó al desierto. No huyó por falta de fe, sino porque su alma ya no resistía el peso de seguir adelante. Había hecho milagros, enfrentado reyes, defendido la verdad, pero dentro de sí sentía que había llegado al límite, y su oración fue sincera. Señor, basta ya, quítame la vida. No fue un grito de rebeldía, fue un clamor de agotamiento, y Dios, en ese momento, no reprendió a Elías, no le exigió más fe, no le dio un sermón, simplemente envió descanso. Un ángel apareció y lo tocó con suavidad. Preparó pan y agua y dijo apenas: levántate y come, porque el largo camino te resta. Dios sabía que el corazón de Elías
Necesitaba ser nutrido antes de ser enviado nuevamente. Esa escena es uno de los mayores retratos de la gracia, porque muestra que incluso los grandes profetas, los fuertes, los usados por Dios, también se quiebran, también huyen, también se cansan, y Dios no los descarta por eso. Al contrario, los acoge. La cueva donde Elías se escondió no fue el final de su jornada, fue el lugar donde fue restaurado. Fue el vientre simbólico donde Dios lo retuvo para nutrir y renovar. Muchas veces, quien está pasando por un tiempo de abandono, soledad o crisis espiritual, siente vergüenza, como si estuviera fallando a Dios por sentirse cansado. Pero lo que la cueva de Elías nos muestra es que no hay vergüenza en necesitar detenerse. No hay error en necesitar descansar. El alma también necesita refugio. Y Dios provee ese refugio, incluso cuando el mundo no entiende. En la cueva Dios no vino con truenos ni con terremotos. Vino en un susurro suave, una voz delicada que no exigía rendimiento, solo escucha. Y quizás eso sea lo que tú también necesitas hoy. No respuestas inmediatas, ni más exigencias espirituales, sino un lugar donde tu alma pueda reposar, donde pueda ser cuidada, donde pueda reaprender a confiar. La cueva no es castigo, es cuidado, es el útero de la renovación, es allí donde Dios prepara pan caliente, agua fresca y palabras suaves. No porque hayas perdido la fe, sino porque Él sabe que el camino es largo y necesitas ser fortalecido, que en este momento, si tu alma se siente débil, si tus fuerzas parecen agotadas, encuentres en la presencia de Dios ese mismo pan, esa misma agua, ese mismo descanso, porque el camino aún no ha terminado, pero no tendrás que recorrerlo solo. Y cuando Elías salió de la cueva, no salió igual, no salió con todas las respuestas, pero salió sostenido por una certeza nueva. No estaba solo. Esa certeza invisible, ese susurro que no se oye con los oídos, sino con el alma rendida, también es para ti hoy. Porque incluso cuando nadie más te sostiene, incluso cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse, hay un abrazo que no se ve, pero te sostiene, y es el abrazo invisible de Dios. Imagínate por un instante a un niño pequeño que se queda dormido en los brazos de su madre. Él no sabe cuántos peligros hay a su alrededor, ni cuánta distancia ha recorrido. Solo sabe que está en paz, porque su cuerpo reposa en unos brazos que lo envuelven por completo. Así es como Dios te tiene, aunque tú no lo percibas, aunque tus emociones digan lo contrario, aunque todo a tu alrededor grite abandono, hay un abrazo divino que no ha soltado tu vida ni por un segundo. A veces esperamos que Dios se manifieste con señales fuertes, con milagros inmediatos, con respuestas audibles, pero muchas veces su forma de actuar es otra. Es quedándose contigo en medio de la noche. Es permitiendo que llegues al final de tus fuerzas, solo para mostrarte que Él es tu fuerza verdadera. Es no evitar el dolor, pero sí evitar que el dolor te consuma. Porque el Padre no siempre evita las lágrimas, pero jamás deja de estar cerca de ellas. Ese abrazo no es físico, pero calma la ansiedad. No es visible, pero estabiliza el alma. Es la certeza que aunque nadie más entienda tu proceso, aunque nadie más se quede a tu lado, aunque todos se cansen de tus lágrimas, hay uno que permanece, uno que no se va, uno que no se cansa, uno que sostiene incluso cuando tú ya no puedes sostenerte. Y si hoy estás de pie, aún con el alma herida, aún con la fe temblando, aún con el corazón cansado, es porque esos brazos invisibles no te han soltado. Porque incluso cuando tú soltaste todo, Él no te soltó a ti. Esa es la verdad más profunda y silenciosa que puedes recibir ahora. No necesitas sentirlo para saberlo. No necesitas verlo para creerlo. Basta con mirar atrás y ver que has llegado hasta aquí. Y si llegaste, no fue solo por tus fuerzas. Fue porque en cada noche oscura, en cada oración sin palabras, en cada madrugada de lágrimas, hubo un Dios que te sostuvo en silencio, como una madre que abraza, incluso cuando el hijo duerme. Y es en ese abrazo invisible donde hoy puedes descansar.
no en tus certezas, no en tus respuestas, sino en la fidelidad de aquel que ha prometido: aunque pases por el fuego, yo estaré contigo. Y si Él está, el alma puede respirar, puede confiar, puede seguir. Y aquí llegamos, después de recorrer juntos un camino donde el dolor se vistió de silencio, la fe se sintió tambalear y la esperanza pareció haberse perdido. Pero si has acompañado hasta este capítulo, es porque en lo más profundo de tu ser sigue encendida una chispa de confianza. Esa chispa que, aunque herida, aún se niega a apagarse. Y es justo en ese lugar donde Dios quiere que descanses hoy. No estás olvidado, nunca lo estuviste. Porque aunque no lo veas, aunque no lo sientas, Él ha estado contigo. En el peso del servicio, en tu Getsemaní personal, en esas oraciones mediadas por el cansancio, en aquellos cuadernos donde derramaste tu verdad, en la cueva que te dio refugio y en el abrazo invisible que te sostuvo sin que te dieras cuenta. Todo ese recorrido revela una única verdad: tu historia está siendo sostenida por la presencia firme del amor divino. Quizás esta palabra no trae respuestas completas, no soluciona todos los porqués, pero sí trae consuelo para el hoy. Trae un aliento para seguir, porque lo que Dios hace no siempre es espectacular, pero siempre es vital. Su acción no depende de tus fuerzas, depende de su fidelidad. Y hoy, esa fidelidad se manifiesta en esta certeza: tu cueva no es permanencia. Tu camino no es abandono, tu hoy no es derrota. Por eso te invito a liberar tu carga ahora mismo. No necesitas esperar un momento mejor, una circunstancia más clara o una emoción más alta. Simplemente di en tu corazón o en voz baja: Señor, me siento cansado, pero elijo descansar en tu presencia. Sostén mi alma en este silencio, afirma mi esperanza, renueva mi fe. Y si deseas, escribe en los comentarios: Señor, me sostienes en tu silencio. Esa frase, aunque sencilla, puede convertirse en un sollozo de fe que activa el consuelo celestial. Además, si esta palabra tocó tu corazón, compártela con alguien que hoy camina cansado. Suscríbete al canal para seguir recibiendo mensajes que acarician el alma, no solo informan. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento inunde tu espíritu. Que el cielo te sostenga. Y que este no sea el final de tus preguntas, sino el comienzo de tu encuentro con un Dios que, incluso en silencio, habla al corazón.